Muy buenos días, queridos hermanos de Palmas Reales. Es un gusto reencontrarnos una vez más para compartir la palabra de Dios. Hoy y durante 3 domingos consecutivos vamos a hacer un alto en nuestra serie Farolas para que podamos tocar un tema relacionado con el Apocalipsis. Es que hay preguntas que siempre surgen a raíz de la situación que estamos viviendo y hemos preparado una serie muy corta de 3 temas titulados Cuenta regresiva al Armagedón. El tema número 1 que estaremos desarrollando en esta ocasión se titula Señales antes del Apocalipsis. Definitivamente nosotros los seres humanos siempre tenemos una inquietud, un deseo de saber lo que está por suceder. Y cuánto mejor que nosotros como cristianos, o si aún usted no lo es, podamos acudir a la única fuente verídica para decirnos lo que va a ocurrir. Esto es la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, es la única fuente autorizada en este mundo para decirnos qué es lo que va a ocurrir en los días venideros. El tema de hoy tiene que ver con las señales que surgen antes del Apocalipsis. Siempre cuando uno viaja por la carretera, existen señales que nos advierten sobre ciertos peligros que hemos de encontrar más adelante. Estas señales sirven para prevenirnos, para que estemos listos y así toda persona que está manejando pueda tomar las precauciones del caso en lo que está yendo por la carretera. Para eso sirven las señales. El Señor Jesucristo mencionó que habrían ciertas señales que nos servirían para que sepamos que el tiempo de su venida se acerca. Así que si realmente queremos saber cuándo viene el Señor Jesucristo, tenemos que acudir a la Biblia para que encontremos esas señales. Estas señales se encuentran mencionadas en 2 pasajes de las Escrituras que aluden a personajes bíblicos que tuvieron experiencias similares a las nuestras. Por un lado vamos a tener al primer personaje, que es Noé. Por el otro lado vamos a tener al segundo personaje, que es Lot. No vamos a hablar en esta ocasión mucho sobre Noé ni de Lot, solamente queremos leer qué dice la Biblia sobre estos personajes y el momento en que vivieron. Vayamos en la Biblia, por favor, al Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 35 al 39. Los pasajes que vamos a estar citando y que vamos a leer, los vamos a estar colocando en la pantalla para que nosotros podamos leerlo también. Así dice en la palabra del Señor: El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Luego el siguiente pasaje que habla sobre Lot es en Lucas capítulo 17, versículo número 28 al 30. Dice así: Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Al leer estos pasajes salta una pregunta de por sí forzosa. La pregunta en cuestión es: ¿en qué radica lo malo de comer, casarse, comprar, vender, plantar, edificar? ¿Qué hay de malo en estas acciones? Porque nosotros las realizamos todos los días usualmente. En estos 2 casos, tanto en el caso de Noé como en el caso de Lot, en el contexto de su época, la sociedad en que ellos vivían, la característica más resaltante es que estas personas llevaban a cabo una vida usual, una vida normal, por decirlo así, pero sin Dios.
Era una sociedad que vivía una vida sin Dios. Es decir, el ser humano viviendo dándole las espaldas a Dios. Y lógicamente, cuando alguien le da las espaldas a Dios, también le da las espaldas a la palabra de Dios. Una sociedad sin Dios. Eso era en la época de Noé, eso era en la época de Lot, y es lo mismo hoy en día. La característica más resaltante antes de la venida del Señor es una sociedad sin Dios, una sociedad que ha hecho a un lado a Dios. Todo lo leído en estos pasajes lo podemos resumir en dos señales antes de que se dé inicio al Apocalipsis. Primera señal, una creciente inmoralidad. El Señor profetizó que antes de su venida, en Mateo capítulo 24, versículo 12, dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El Señor Jesucristo está hablando de que la maldad se multiplicaría. Y Pablo declara en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo número 1, que también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Proféticamente, estamos viviendo en los postreros días. Aquí permítame remitirle a una serie que tenemos nosotros también grabada y que está a su disposición para que usted pueda verla. Es sobre el libro de Daniel, donde nosotros explicamos detalladamente cómo serán estos postreros días. Así que estamos viviendo ya en los postreros días. Es suficiente con ver las noticias donde se puede ver y se puede percibir cuando uno sale de su casa la creciente inmoralidad que nos está rodeando. Una clara señal de inmoralidad es la abundancia de la pornografía. Ahora, permítame explicar este asunto de la pornografía. Por pornografía nosotros usualmente solo entendemos ver personas que están desnudas o semidesnudas. Bueno, ciertamente eso es pornografía, pero técnicamente hablando o bíblicamente hablando, la palabra pornografía tiene una concepción mucho más amplia que solo ver a una persona desnuda o semidesnuda. La palabra pornografía proviene de la palabra griega porneia, y la palabra porneia tiene una concepción que abarca toda inmoralidad sexual, toda perversión sexual, toda desviación sexual. O sea, la palabra pornografía bíblicamente quiere describir o describe toda práctica que es en contra de la palabra de Dios en el orden sexual. Estamos en el tiempo, repitiendo lo que dice Isaías capítulo número 5, versículo 20, estamos en un tiempo donde a lo malo se le dice bueno y a la oscuridad se le llama luz. Estamos en ese tiempo donde la gente a lo malo le dice bueno y a las cosas buenas le dicen malas. Ese es el tiempo que nos está tocando vivir y en el que estamos existiendo hoy en día, previos a la segunda venida de Cristo, previos al inicio de lo que dice el Apocalipsis. Hoy en día abundan 4 filosofías en nuestra sociedad y las mencionamos así de una manera rápida y breve. Filosofía número 1, la nueva moralidad. Esta filosofía en esencia afirma que no hay que seguir los viejos conceptos de la moral cristiana. Hay que vivir de acuerdo a la nueva moral hoy en día, es lo que dice esta filosofía. Filosofía número 2, la ética situacional. Esta filosofía dice, el momento en que uno se encuentra, el momento es el que decide si algo es bueno o malo. Hermano, esto es sumamente peligroso, porque si uno va a decidir en el momento qué es bueno, qué es malo, esto es grave. Esto quiere decir que hay una ausencia de patrones establecidos en la vida de la persona, en la conducta del ser humano. Y lógicamente esos patrones solamente provienen de la palabra de Dios.
Filosofía número 3, el nuevo hedonismo. Este nuevo hedonismo sencillamente dice: vivamos al máximo, la vida es corta. Como cierta madre de la patria, usted recordará años atrás lo que decía, ¿verdad? Esta madre de la patria decía: vive la vida, no dejes que la vida te viva. Algo así, ese es el nuevo hedonismo. En la época de Pablo, esta misma filosofía la expresaban de esta manera: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y Pablo lo repitió, esta filosofía, en 1 Corintios capítulo 15, versículo número 32. Y finalmente tenemos la filosofía número 4, la permisividad. Existen hoy en día muchas personas que proclaman por todo lugar donde ellos dicen que hoy en día no existen patrones absolutos, no existen principios absolutos. Todo es relativo, por lo cual todo nos está permitido. Muy parecido a una de las filosofías anteriores que estábamos viendo de la ética situacional, que sencillamente dice que la situación, lo que está ocurriendo en el momento, determina si algo es bueno o algo es malo. Y aquí, cuando se habla de la permisividad, está diciendo básicamente lo mismo. No existen patrones, no existen reglas. Uno hace lo que quiere en cualquier momento. Como usted puede entender, todas estas filosofías hoy en día se dan en nuestra sociedad y están proclamando básicamente una situación, una vivencia, al igual que en los días de Noé y al igual que en los días de Lot, una vida sin Dios, una vida donde, como dice en la Odisea, Apocalipsis capítulo número 3, Cristo está a las puertas, Cristo está fuera de la iglesia, tocando la puerta, y Cristo está diciendo: déjenme entrar, quiero entrar. Así hoy en día se está viviendo en este mundo. Al Señor Jesucristo se le ha desplazado, se le ha hecho fuera. Cierto escritor cristiano dijo, inclusive escribió un libro con este título: hoy es el tiempo de la segunda venida de Sodoma y Gomorra. Queridos hermanos, estamos en la época donde Sodoma y Gomorra, con su estilo de vida, se está imponiendo en nuestra sociedad. Estas ciudades, Sodoma y Gomorra, se caracterizaron por su inmoralidad sexual, la cual se manifestaba, lógicamente, en un libertinaje, el amor libre, relaciones sexuales ilícitas, convivencia, personas que podían convivir sin casarse, de acuerdo a sus propios criterios, pero no de acuerdo al criterio de Dios, que Dios ha establecido el matrimonio. Estas ciudades de Sodoma y Gomorra, si usted lee el texto bíblico en el relato del Génesis, usted va a encontrar que en estas ciudades se practicaba abiertamente la homosexualidad. Y la Biblia dice ahí que en estas ciudades todos, desde el más pequeño hasta el más grande, es decir, desde la persona más joven hasta la persona mucho mayor, todos practicaban la homosexualidad. Le quiero mencionar rápidamente 3 verdades bíblicas sobre la homosexualidad. Verdad número 1: la homosexualidad no es natural. Es decir, la homosexualidad no es una opción legítima del ser humano. La homosexualidad no es que uno nazca con esta tendencia. La homosexualidad es parte de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Y esto nos lleva a la verdad número 2. La homosexualidad es un pecado. Hermano, usted tiene que entender que ser una persona que decide ser homosexual está viviendo en pecado, lejos de Dios. Y lo que necesita esta persona es venir a Cristo Jesús. Por eso decimos la verdad número 3. La homosexualidad es curable por Dios. La homosexualidad tiene cura cuando ese hombre o esa mujer viene humildemente buscando ayuda a los pies de Jesucristo. Estas ciudades de Sodoma y Gomorra, a causa de su inmoralidad creciente, al igual que la sociedad en que nos encontramos viviendo hoy en día, recibieron el juicio de parte de Dios. Es decir, fueron destruidas por Dios.
Si usted lee en Génesis capítulo 19, versículos 24 y 25, usted puede ver algo muy importante, que Dios derramó su juicio sobre esa sociedad. Lo mismo va a ocurrir con esta sociedad en que nos encontramos. Esta sociedad, a causa de vivir dándole las espaldas a Dios, va a recibir un día todos los juicios de Dios. En el segundo tema de esta serie vamos a ver los juicios de Dios que se van a derramar sobre este mundo, al igual que se derramaron sobre Sodoma y Gomorra. Algo que nosotros tenemos que siempre tener presente es que lamentablemente la actitud de la inmoralidad es algo que se contagia. Es decir, muy fácilmente se aprende y practica. Es por eso que es necesario que nosotros como padres, como madres, enseñemos la palabra de Dios a nuestros hijos. Tenemos que indicarles qué dice Dios en su palabra. Tenemos que guiar a nuestros hijos por el buen camino. Pero también, tristemente, a causa de la inmoralidad que hoy en día se vive en nuestra sociedad, los creyentes somos abrumados por la inmoralidad creciente que existe hoy en día. Si usted lee en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 7 al 9, va a encontrar que Lot, viviendo dentro de estas ciudades de Sodoma y Gomorra, dice la Biblia que él era abrumado por la nefanda conducta de los sodomitas. Los verdaderos cristianos siempre nadamos en contra de la corriente de este mundo. Aun cuando este mundo nos quiera presentar como algo natural, vivir dándole las espaldas a Dios, nosotros los creyentes tenemos que vivir dentro de esta inmoralidad creciente, sometiéndonos a Dios y a su santa palabra, la Biblia. Así que esta primera señal tiene que ver con una creciente inmoralidad, con un aumento constante de una actitud anti Dios. Y nuestro deber es someternos a Dios, someternos a su palabra y aún nadar en contra de la corriente del sistema mundo. Ahora veamos la segunda señal que se va a dar antes del inicio del Apocalipsis. La segunda señal es una confusión espiritual. En el área religiosa también va a entrar confusión espiritual. El Señor Jesucristo dijo que antes de su venida habría un gran engaño religioso. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 24 y 25, dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Este engaño religioso, según estos versículos, se manifiesta de tres formas. Primero, habrán falsos profetas. Segundo, habrán falsos mesías, es decir, falsos cristos. Y tercero, habrán falsos milagros. Toda esta situación se está presentando hoy en día, en esta época antes del Apocalipsis. Hay hombres y también mujeres que se presentan como si fueran profetas, profetizas de parte de Dios. Y lamentablemente, muchos cristianos, por no tener un discernimiento claro, un conocimiento claro de la palabra de Dios, caen en las garras de estos falsos profetas, de estas falsas profetizas. Muchas iglesias hoy en día pregonan de que tienen profetas, pero no están de acuerdo a la palabra de Dios. También hoy en día se presentan falsos cristos, hombres que dicen ser cristos, hombres que están engañando a las multitudes con sus enseñanzas totalmente falsas. Pero muchas de estas personas que se presentan como falsos profetas y o falsos cristos realizan milagros, porque Cristo acá lo está hablando. En el versículo 24 que hemos leído hace un momento, Cristo dice, harán grandes señales y prodigios. Esos son milagros. Dice, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos.
Es decir, estos milagros que se van a realizar van a tener como tendencia a engañar, y van a engañar aún a la gente escogida, a cristianos, a cristianas, los van a engañar. Hermanos, hermanas mías, hay que tener mucho cuidado porque hay milagros por todos lados, pero uno tiene que analizar, ¿es de parte de Dios o son de parte del enemigo? Porque Satanás, el enemigo de Dios, también realiza milagros. Y Jesucristo dijo, inclusive en otra parte, cuando estaba hablando en el Sermón del Monte, Él dijo que muchos en aquel día le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y la respuesta divina será, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Entonces, el milagro o los milagros necesariamente no indican el obrar de Dios. Por eso hay que tener cuidado con este asunto. Todo esto queda explicado por una condición espiritual del hombre hoy en día. Esta confusión espiritual es porque el hombre, por un lado, está muerto en delitos y pecados, según Efesios capítulo 2, versículo número 1. Pero también, según Efesios 2:12, el hombre está sin Dios. El hombre vive sin Dios. El hombre hoy en día, de acuerdo a lo que sucedió en la época del profeta Jeremías, que el profeta va a mencionar en el capítulo 2, versículo número 13, el hombre hoy en día cava sus propias cisternas tratando de encontrar satisfacción espiritual. El profeta Jeremías dice allí que el hombre está cavando cisternas, pero sencillamente son cisternas rotas que no retienen agua. El hombre muerto en pecados, el hombre sin Dios, trata de hacer sus propias cisternas donde sencillamente no va a retener nada de agua espiritual. Esta tendencia del ser humano de hacer su propia voluntad y crear su propio sistema de religión se puede trazar. Primero, empecemos mencionando desde Caín. Sí, Caín, el hijo de Adán y Eva, o uno de los hijos de Adán y Eva. Caín hizo su propia voluntad en contra de Dios y presentó como sacrificio algo que Dios no estaba pidiendo en ese momento, y lo hizo con una mala actitud en su corazón. De ahí podemos pasar a la Torre de Babel, porque en el tiempo que se construyó la Torre de Babel ya se estaba también comenzando a formar lo que luego llegaría a ser la Gran Babilonia, la ciudad de Babilonia, el imperio de Babilonia. Y usted encuentra en Génesis capítulo 10, versículos 8 al 10, que ahí ya se menciona a Nimrod. Si usted busca ese versículo, va a encontrar a Nimrod, quien era un hombre que dirigió la construcción de Babilonia, la construcción de la Torre de Babel. Y este hombre era anti-Jehová, anti-Dios, anticristo. Ahí usted puede encontrar un sistema. Es interesante cuando uno investiga un poco la historia de Nimrod, todo lo que él comenzó, un sistema religioso que hasta hoy en día existe en nuestro mundo y que va a tener su culminación con el anticristo en la tribulación. Pero también podríamos mencionar en la historia, por ejemplo, a las naciones más conocidas como Egipto, Grecia, Roma, donde se hicieron grandes religiones en contra de Dios. Y podríamos terminar mencionando los cultos contemporáneos, los cultos modernos, que demuestran que hay una confusión espiritual. Miles de personas, millones de personas hoy en día están confundidos. Y le quiero decir de que mucha de esta confusión espiritual, mucha de esta confusión religiosa está entrando a las iglesias. Muchos cristianos están confundidos por causa de estas religiones, filosofías que vienen, y muchos cristianos, al no tener conocimiento de la palabra de Dios, también son confundidos, atrapados en las garras de la confusión espiritual. Vamos a mencionar rápidamente algunas de estas prácticas de cultos modernos. Por un lado, número uno, tenemos los cultos del Oriente.
Estos cultos del Oriente o también filosofías del Oriente, por ejemplo, han llegado a nuestro mundo, al mundo occidental, con el Hare Krishna, movimiento que hemos visto muchas veces de estas personas que vienen, el Mahikari o el yoga. El yoga es una meditación trascendental que algunas personas piensan que es algo inofensivo, pero es una filosofía, una práctica totalmente en contra de Dios, donde la persona tiene por objeto la autorrealización. La persona busca que llegar a un clímax lejos de Dios, sin Dios. En el yoga sencillamente se dice así: todos somos dioses. Es la antigua mentira de la serpiente en el huerto del Edén. Seguimos mencionando ahora el culto moderno número 2. Tenemos las sectas. Entre las sectas tenemos, por ejemplo, por un lado, lo que más abunda en nuestra sociedad peruana es los testigos de Jehová, que niegan a la persona del Espíritu Santo. Tenemos a los mormones, donde ellos siempre proclaman de una nueva revelación y un testamento para América, el libro de Mormón, lógicamente ellos dicen así. Tenemos por otro lado los israelitas, que es una secta peruana, donde un hombre, Ataucusi, se presentó a sí mismo como el Hijo del Hombre. Cuando este hombre, antes de morir, él dijo de que iba a resucitar al tercer día. La gente que le seguía se sentaron a esperar la resurrección de este hombre. Lógicamente nunca ocurrió, pero sus seguidores explicaron de que era una resurrección espiritual, no física. Y podríamos seguir mencionando más sectas que enseñan cosas extrañas. Permítame mencionar también a los adventistas. Lo menciono porque muchos piensan de que son un grupo evangélico, un grupo cristiano, pero el peligro está en sus doctrinas. Las doctrinas que tienen los adventistas son en contra, muchas de ellas en contra de la palabra de Dios. En tercer lugar, otro culto moderno sería las apariciones de vírgenes y de Cristos. Muchas veces han aparecido supuestamente la Virgen María, como la aparición que ocurrió en Fátima años atrás. También hoy en día muchas veces aparecen imágenes de la Virgen o de Cristo en las paredes. Y hoy en día existen muchos milagros realizados por estas figuras que aparecen. Y hermano, otra vez decimos, muchos de estos milagros son reales. Pero según la palabra de Dios, Satanás también realiza milagros. Usted puede consultar eso en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10. Donde se toca la alerta y dice que el anticristo y estos falsos profetas van a hacer milagros en este tiempo antes del apocalipsis. Antes que se derramen los juicios de Dios, habrán muchos milagros y muchos creyentes van a dejarse guiar por estos milagros en vez de dejarse guiar solo por la palabra de Dios. Pero también tenemos por otro lado hoy en día el ecumenismo o sincretismo religioso. El principal postulado de esto es que todos somos iguales y adoramos al mismo Dios. Se busca la unión de todas las religiones, cristianas y no cristianas. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana acepta que en el budismo, sí, como usted lo oye, en el budismo y en el hinduismo está la presencia de Dios. Yo no entiendo cómo se puede decir que en el budismo o en el hinduismo está la presencia de Dios, cuando estos dos sistemas religiosos, budismo e hinduismo, son sistemas totalmente anti-Dios, en contra de Dios. Luego tenemos el movimiento número 5, que es el panteísmo. Este movimiento del panteísmo, aunque nos llame la atención, hoy en día se está popularizando mucho con algunos nombres totalmente falsos que tratan de engañar a las personas. Por ejemplo, se habla de la madre tierra, o a la tierra también se le llama la madre naturaleza. Se considera a la tierra y a la naturaleza como seres vivos y llegan a ver a la naturaleza y a la tierra como puntos de adoración. Hay gente que hoy en día se dedica a adorar, por ejemplo, al agua, a las plantas, la tierra, las montañas.
Ese es panteísmo. Y hay mucha gente que lo hace. Hacen retiros espirituales para dedicarse a adorar estas cosas. Finalmente vamos a mencionar algo que también está engañando a muchas personas en el ambiente religioso, y es el chamanismo. El chamanismo es la antigua brujería resurgiendo en estos tiempos. Los espiritistas practican algo de lo que se denomina el chamanismo. Grupos pseudo evangélicos que hay hoy en día, que en la televisión, en la radio se presentan haciendo actividades religiosas donde las personas tienen que someterse a ciertos ritos que no encuentran base, sustento en la Biblia. Por ejemplo, hay un grupo religioso en nuestro medio que habla acerca de que los cristianos tienen que pasar un santo rocío de la ruda, le llaman así, que los cristianos tienen que llevar a sus casas agua bendita, que los cristianos tienen que llevar una rosa bendita y que aún tienen que pasar el baño de la sal. Yo no encuentro nada de esto en la Biblia. Y muchos cristianos andan creyendo en estas cosas, andan teniendo supersticiones, creencias, pero no en base a la Biblia. Eso es lo que está ocurriendo hoy en día antes del Apocalipsis. Eso es una señal antes del Apocalipsis. Eso es confusión espiritual, que personas no saben hacia dónde dirigirse. Esta confusión espiritual ya estaba profetizada en la palabra de Dios. En 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, la palabra del Señor dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Muchos apostatarán de la fe, porque van a escuchar, dice la Biblia, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que hoy en día existe en nuestra sociedad. Enseñanzas de espíritus que engañan y enseñanzas de demonios. Pero también en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos número 3 y 4, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso va a ocurrir. Personas ya no van a querer escuchar más qué dice la Biblia. Se van a aburrir, van a estar hastiados de escuchar la Biblia. Y se van a volver, dice, teniendo comezón de oír, dice, se van a volver a las fábulas, a cualquier cuento, a cualquier historia, a cualquier supuesta revelación de parte de Dios, pero no quieren oír la palabra de Dios. Y tristemente es decir, existen muchos cristianos, muchas cristianas así hoy en día. Mucha gente en nuestra sociedad está confundida espiritualmente. Y podríamos citar también, por ejemplo, lo que dice 2 de Pedro, capítulos 2 y 3, y también la epístola de Judas, donde se hace una clara llamada de alerta que viene confusión espiritual, viene confusión espiritual. En estos pasajes que acabamos de leer de Timoteo, se nos presenta, primero, un mundo en caos espiritual que está siendo preparado para aceptar al anticristo. Es por eso que estamos hablando que esta es una señal antes del Apocalipsis. Este caos espiritual, que hoy en día es un caos espiritual creciente, es un caos espiritual reinante, está preparando a nuestro mundo para la venida del anticristo. Y según el Apocalipsis, capítulo número 6, cuando se abran los sellos, el primer sello, que es el anticristo, que viene montado en un caballo blanco, el anticristo se presentará como un príncipe de paz, en imitación a Jesucristo. Y la población mundial
lo va a recibir con los brazos abiertos, porque se va a presentar como un hombre que va a traer tranquilidad y paz que el mundo necesita. Pero también en los pasajes que hemos leído de Timoteo se nos presenta de que muchos cristianos se apartarán de la verdad. Eso es la apostasía. Y están siendo utilizados por Satanás. Estos cristianos que se apartan de la verdad son utilizados por Satanás para introducir en la iglesia del Señor falsas enseñanzas. Estos cristianos son como un caballo de Troya. Usted recuerda la historia del caballo de Troya, que introdujeron en la ciudad de Troya a guerreros que estaban escondidos, que luego destruyeron la ciudad. Así están actuando estos cristianos, están introduciendo en la iglesia su confusión espiritual y están metiendo falsas enseñanzas y falsas prácticas. Satanás siempre ha tenido ese mismo objetivo contra la iglesia del Señor. Mire usted lo que dice en 2 de Corintios capítulo 11 versículos 3 y 4. Dice así, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El contexto: Satanás, la serpiente, engañando a Eva. Y Pablo dice en este versículo que así como Satanás engañó a Eva, también a la iglesia de Corinto, a nosotros hoy en día, Satanás intenta hacer lo mismo, engañarnos. ¿Y cuál es la estrategia en este tiempo y en la época de Pablo? Sigue siendo lo mismo. ¿Cuál es la estrategia de Satanás? Versículo 4 lo va a decir. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que hemos recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. En este versículo 4 está la estrategia de Satanás. La estrategia de Satanás es, primero, presentarnos a otro Jesús. Segundo, que nosotros recibamos a otro espíritu. Tercero, que aceptemos otro evangelio. Esa es la estrategia de Satanás. Usted lo ve en el versículo número 4, márquelo si es posible, resáltelo. Otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Y esto trae lógicamente confusión espiritual en la vida de creyentes y en la vida de iglesias también. Ante toda esta situación descrita de una creciente inmoralidad como una primera señal antes del Apocalipsis, y también ahora un aumento constante de confusión espiritual, nosotros los creyentes tenemos que volvernos a lo básico. ¿Y qué es lo básico? Lo básico es lo sencillo. Y lo sencillo es volvernos siempre a la palabra de Dios, a la Biblia. Hay que examinarlo todo, tomando como norma en nuestra vida a la Biblia, a la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 13 al 17, dice así: Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí está. Lo único que podía salvar, por decirlo así, a Timoteo era la palabra de Dios. Porque solo la palabra de Dios, como Pablo dice aquí, solo la palabra de Dios, al ser inspirada, nos puede preparar para ser personas maduras espiritualmente. Y Timoteo
había aprendido la palabra de Dios desde niño. Ahí está la importancia también, por un lado, que nosotros como padres cristianos, madres cristianas, enseñemos la palabra a nuestros hijos. Pero hoy en día, cada uno de nosotros, como hombres de Dios, como mujeres de Dios, tenemos que volvernos siempre a la palabra de Dios. Y ahí diría, ¿por qué a la palabra de Dios? Porque Pedro dice en su segunda epístola, en el capítulo 1, versículos 19 al 21, dice así: observe usted cómo o con qué se compara a la Biblia. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ahí está la razón básica. Porque la Biblia es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ese lugar oscuro hoy en día es la sociedad que está oscura, sin Dios, no hay luz, hay tinieblas nada más. Y en esta sociedad que está oscura espiritualmente, necesitamos urgentemente tomar a la Biblia en nuestras vidas, poner la Biblia en nuestros corazones, predicar la Biblia, porque la Biblia es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y dice, ¿hasta cuándo? El versículo 19 dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, hasta la segunda venida de Cristo. El creyente tiene que mantenerse firme con la palabra de Dios. Y el versículo 20 y 21 nos van a indicar sobre cómo acercarnos a la Biblia, cómo considerar a la Biblia. Versículo 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir aquí cuando habla de que la Escritura no es de interpretación privada? No está diciendo de que usted no puede estudiar la Biblia en forma privada, eso no. Está diciendo de que cada versículo de la Biblia, usted no lo puede interpretar ese versículo aislado solo de los demás versículos. Es decir, cada palabra de la Biblia, cada versículo de la Biblia se tiene que entender dentro del contexto general de las Escrituras. Es por eso que Pedro aquí está hablando de la inspiración total de la Biblia. Es como decir, la Biblia tiene un solo autor, es Dios, el Espíritu Santo de Dios. Queridos hermanos y hermanas, estamos en una época donde hemos denominado que estamos acercándonos al Apocalipsis, señales antes del Apocalipsis. Por un lado, una creciente inmoralidad, por otro lado, un aumento constante de confusión espiritual. Y nosotros los cristianos, que tenemos la palabra de Dios, tenemos que anunciar el mensaje de Dios a toda criatura. Es urgente que estemos hablando siempre, solo y únicamente, la palabra de Dios. Dios les bendiga.